Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Justamente como adelantaba Paulina, en el día de hoy vamos a seguir profundizando en un área, ¿sí? En esa saga, en esa suerte de serie que venimos realizando, en el análisis de diferentes organizaciones y diferentes mandatos o temas de diferentes organizaciones que integran el sistema de Naciones Unidas. Recordemos que es desde esa visión de las relaciones internacionales y en el día de hoy vamos a profundizar en la figura del trabajo, ¿sí? Hay mucho dentro del trabajo, obviamente no lo vamos a poder abarcar todo, ni mucho menos, pero sí ese concepto del trabajo y las condiciones o las buenas condiciones de trabajo, el ámbito laboral, entre otros aspectos, e incluso algunos elementos que normalmente no siempre los tenemos totalmente asociados a la figura del trabajo, pero impactan y conforman parte de las acciones, de las actividades y de los programas de estas instituciones que integran la gobernanza global. ¿Sí? En ese sentido, vamos a continuar. Quien quiera profundizar lo va a poder hacer. Como siempre, yo les dejo bibliografía hacia el final, pero además también van a poder ir incorporando nuevas miradas. No se olviden que ya venimos desarrollando esta serie, esta saga de análisis institucional por partes, porque son temas muy grandes y son muchas organizaciones internacionales. Entonces, el recorte fue hecho por temas, ¿no? Entonces ya estuvimos viendo organizaciones vinculadas a la cuestión de las migraciones y de los desplazamientos, los flujos migratorios, organizaciones vinculadas a la economía internacional y al comercio y al sector financiero. Estuvimos también analizando en la clase anterior organizaciones vinculadas a la salud y distintos programas internacionales que abordaban tangencialmente la cuestión de la salud, también la alimentación, entre otros temas que hemos venido viendo, ¿sí? No se olviden que pueden ir a las clases anteriores e ir complementando. Como les digo, es un tema profuso, es un tema amplio. Entonces, si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere agregar algo, por supuesto, pueden utilizar el chat también para ir gestionando el tiempo de una manera que no sea eficiente para todos. Vamos a estar viendo organizaciones que tienen tanto vinculación parcial, podríamos decir, o sea, trabajan parcialmente en la cuestión del trabajo, dado que no es su mandato directo, y una organización que tiene el mandato específico, directo. ¿Sí? La figura del trabajo. Por mucho tiempo, y también por las propias tendencias, ¿no? Del devenir histórico del fenómeno del trabajo y también del conflicto laboral, em, las dinámicas, si bien siempre se consideró relevante el trabajo a nivel internacional, las tendencias de cómo se iban gestionando se daban mucho desde lo interno hacia lo externo y principalmente se gestionaba dentro de las competencias internas de una nación. Es decir, tenía una visión muy interna de cómo se iba gestionando desde dentro, ¿no? Y ni siquiera es que nos tengamos que remitir a la revolución industrial, sino que posteriormente las regulaciones de trabajo, el desarrollo de los conflictos laborales, la readaptación, la adquisición de normas laborales, etcétera, se fue dando mucho desde el marco del desarrollo y la gestión nacional dentro del Estado. Pero era incuestionable, en cierta medida, cómo las cuestiones vinculadas al trabajo, al ámbito laboral y a las condiciones de trabajo eran propias de unas dinámicas que impactaban en el panorama internacional. Es así que, más allá de cómo empieza o cuál es la simiente de cómo se va dando la figura del trabajo, no en demasiado tiempo se integra y se compone como un área esencial. Y de hecho, esta temática, que es la figura del trabajo, impacta en diversas áreas que son muy relevantes a la hora de poder analizar y conceptualizar esos vínculos, ¿sí? Que se dan para la configuración de las relaciones internacionales. Es por eso que muchas veces van a ver o van a escuchar hablar de relaciones laborales y otro ámbito es las relaciones internacionales. No significa que no tengan puntos de conexión y de hecho lo laboral o el ámbito del trabajo, el concepto y las dinámicas vinculadas al trabajo tienen un impacto muy grande en el ámbito y en el desarrollo de las relaciones laborales, de las relaciones internacionales, ¿sí? Que es nuestro foco, es nuestra mirada.
¿sí? Dentro de estas diversas áreas, les voy a citar algunas, les voy a mencionar algunas para que podamos ir dimensionando el impacto del trabajo. Algunas lo tenemos más claro, ¿no? El trabajo, bueno, es el medio de vida o el medio de adquirir, tener cierta capacidad adquisitiva, el medio de subsistencia, etc. Pero algunas de esas visiones son bastante simplistas o reduccionistas frente a la enorme cantidad de perspectivas y de aristas que tiene en el ámbito, en una visión más global o en una visión más internacionalista. Es así que, por ejemplo, claramente uno de los primeros puntos, una de las primeras áreas que hay que destacar es la de los derechos humanos y la justicia social. Los derechos laborales y el derecho a tener un trabajo, el cual tiene toda una serie de características que lo vamos a trabajar más tarde, justamente es una parte esencial del sistema internacional de derechos humanos. Esto claramente ya lo posiciona en un ámbito internacional, está declarado, es un derecho consagrado y de máxima categoría, razón por la cual desde ya le interesa tanto a las relaciones internacionales como a la comunidad internacional. Asimismo, muchas veces se intenta plantear en puntos de colisión, pero en realidad tiene muchísimos puntos de conexión, es la figura del desarrollo económico y la del comercio internacional. Muchas veces hemos dicho que la economía internacional y el comercio internacional son estructurales y totalmente esenciales para la figura de las relaciones internacionales y los vínculos entre estados. No solo entre estados, cuando quiero decir vínculos a nivel de las relaciones internacionales, me refiero a todos los actores relevantes, no solamente los estados. En ese sentido, la globalización y el comercio, hemos tenido una gran expansión, les remito a mis clases anteriores, donde ha habido una expansión del comercio, del transporte internacional de mercaderías y de las mecánicas de líneas de comercio, así como por supuesto el sistema financiero, claramente lleva a que la cuestión laboral sea de un enorme impacto. Las cadenas de producción, las cadenas productivas, las capacidades de optimización o no y la mano de obra dentro de las distintas matrices y sectores económicos llevan a que claramente tenga que hacerse una especie de sostenibilidad, capacidad de crecimiento sostenible, etcétera, en las dinámicas de producción. Es decir, muchos de los estados están en un diagrama, en el comercio internacional, en un diagrama de competencia, de rivalidad, de ser más eficiente, de producir a menor coste, etc. Entonces, si bien son un punto de colisión, es un factor esencial a la hora de dimensionar y de gestionar y administrar la cuestión económica y la cuestión productiva de un país, el tener una muy buena visión y un buen manejo de la cuestión laboral y de la cuestión del trabajo. Es así que el desarrollo de políticas comerciales, la implementación de los estándares laborales, van a ser un rol muy importante a la hora de visualizar tanto la competitividad de un país, la capacidad, la calidad de los productos realizados, la manufactura, la industria, etcétera, el nivel de industrialización, entre otros. ¿Sí? Tanto es así que, como digo, impacta a nivel de los derechos humanos, impacta al nivel económico y al nivel comercial, pero también lo vemos en materia de seguridad y de estabilidad global. El desempleo, y esto lo vinculo con otras clases que ya hemos tenido, así como las malas condiciones laborales, son un factor relevante, pero muy relevante y un factor de riesgo, en realidad, en materia de la inestabilidad social y política. Esto impacta en los regímenes políticos, en las estructuras sociales, en los esquemas y en la presencia del Estado, impacta claramente en el desarrollo y en la prevención de conflictos, en el fomento de la paz, en la figura del Estado fallido y del riesgo país, impacta en la figura, en las dinámicas de los flujos migratorios, dado que a mayor cantidad de desempleo, menor capacidad, menor capacidad de subsistencia, de poder sobrevivir en un espacio, y eso lleva e impulsa a que grandes grupos poblacionales migren, generando nuevamente otro desafío, que es el desafío de los flujos migratorios a nivel global. Es decir, muchas de estas dinámicas están muy conectadas y ahí es donde está un poco nuestra visión y nuestro objetivo, el ir trazando estos mapas conceptuales para ir entendiendo justamente cómo se van dando esas conexiones entre los distintos grandes temas a nivel global, lo cual claramente muestra mucho la capacidad de reacción y
el nivel de respuesta que tienen las propias instituciones internacionales de gobernanza global, como en este caso organizaciones que integran el sistema de Naciones Unidas. En el área de la migración, por supuesto, uno de los factores más importantes, lo llamábamos como una de las causas de justificación más grandes en el plano de los flujos migratorios, especialmente de la migración voluntaria, porque la forzosa la trabajamos mucho, pero hacia el área de los conflictos armados, las crisis humanitarias. Pero claramente dentro de la migración voluntaria, uno de los principales y más importantes causas es la figura del trabajo, la figura de buscar un mejor porvenir, una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y dentro de eso claramente está vinculado a tener un trabajo con buenas condiciones, condiciones dignas, con un salario apropiado y que nos permita tener una calidad de vida. Entonces, en ese sentido, también va a ser muy importante el cómo reacciona la comunidad internacional a la hora de la protección, de la regulación, de la integración vinculado a esos trabajadores migrantes y cómo se integran en los nuevos entornos o en lo que llamamos también países receptores. ¿Sí? Por supuesto, en el concepto del desarrollo sostenible, si bien nosotros, y les remito a la clase, estuvimos hablando sobre las propuestas mundo, que hablamos de los objetivos del milenio y después hablamos de los objetivos de la Agenda 2030 como propuestas globales, propuestas mundo para avanzar, una de las dinámicas o uno de los grandes puntos de anclaje que son estructuradores de cómo se van gestionando y cómo se tienen que producir esos cambios, en este caso los objetivos de desarrollo sostenible, era el concepto del desarrollo sostenible. No es frenar el crecimiento, no es frenar el desarrollo, sino que se haga de manera sostenible, el cual implica un montón de elementos, ya los estuvimos analizando anteriormente, y además también se vincula mucho con ese concepto de que no sea a costa del medio ambiente, a costa de otros derechos, etc. Justamente desde ahí es que tenemos que entender que el trabajo, aparte de ser un derecho humano, también es un gran facilitador, es un objetivo específico, es un gran facilitador y garantizador de otros objetivos. ¿Sí? Es muy difícil si no se genera un sistema de empleo, una promoción del empleo, empleo pleno, condiciones laborales favorables, etcétera, hablar de desarrollo de las ciudades, hablar de sistemas de saneamiento avanzado. O sea, muchos de los objetivos requieren de ciertos pilares y uno de ellos claramente es la figura del trabajo. Por supuesto, hay otro elemento y es la cooperación internacional. Yo muchas veces les traigo el concepto de cooperación internacional en esa visión más clásica del derecho internacional público, que es la cooperación a nivel de coordinación que se hace entre los distintos pares, es decir, entre los distintos estados y los foros comunes de esos estados, que son las organizaciones internacionales, sean intergubernamentales o sean supranacionales. Más allá de eso, una de las grandes propuestas que habilita el ámbito laboral es la presencia de otros actores, tanto individuales como colectivos, que justamente enriquecen la cooperación internacional. Si bien desde la solidaridad internacional hemos trabajado, y les remito para ello cuando estuvimos hablando de nuevos actores de las relaciones internacionales, hemos estado trabajando sobre actores o nuevos actores de las organizaciones no gubernamentales internacionales. Aquí hay una figura muy importante y de hecho es algo que se ha ido trabajando, que es la figura de los sindicatos. ¿Sí? La figura de lo que se llama el derecho laboral colectivo, el derecho del trabajo colectivo. Esas instituciones con distintos diagramas y esquemas jurídicos han ido generando y han tenido el espacio para también hacer lo que se llama el trabajo intersindical a nivel internacional. Es decir, no solo dentro del país, sino con distintos sindicatos o distintas agrupaciones gremiales, etcétera, vinculadas a la figura de los trabajadores en distintos territorios, en distintos estados, en distintas regiones. Eso ha llevado a enriquecer la plataforma y a enriquecer las demandas, la presencia, el derecho a ser oídos, la participación.
justamente renueva y en cierta medida redimensiona la cantidad de actores que forman parte de esa nueva cooperación internacional. Ya no hablo de la clásica, sino de una nueva propuesta que claramente ya tiene toda una larga data y que se va asentando justamente priorizando la figura del trabajo y poniéndola donde corresponde en materia del impacto que tiene para la población y para todos. ¿Sí? El trabajo es mucho más que 8 horas y un salario, sino que es mucho más definitorio de las personas, es mucho más impactante de las condiciones de vida y además no solo tiene una visión individual, sino que tiene una visión colectiva. Es decir, muchas veces no vinculamos, lo vamos a ver, y lo voy a mencionar, no somos capaces de dimensionar cómo el trabajo, las condiciones de trabajo y la población activa impactan enormemente en el desarrollo y las condiciones, por ejemplo, del Estado protector o de lo que se llama la protección social, así como también del diálogo social. Tiene un gran impacto en la sociedad y en las condiciones de vida de la población. Entonces, por eso justamente no solo es esa figura como más clásica de lo laboral, sino que es un concepto mucho más grande y mucho más omnicomprensivo de distintos temas que tienen una trascendencia social y de mayor dimensión o de mayor tamaño. ¿Sí? Justamente en la relevancia del trabajo y las condiciones de trabajo es que justamente se suma esa importancia a la hora de dimensionar y de estudiar las relaciones internacionales, que es lo que estamos haciendo acá. Implementar distintas herramientas para tener una gran capacidad de análisis y de comprensión de cómo se van dando eventos internacionales, dinámicas, tendencias, etcétera, en el plano de las relaciones internacionales. Si bien no podemos trabajar todo el trabajo, porque eso es un curso con 10 clases como mínimo, en el día de hoy lo que vamos a hacer es un recorte y nos vamos a centrar en la respuesta y en la capacidad institucional. Es decir, vamos a estar mirando en particular organizaciones del sistema de Naciones Unidas que tienen vinculación directa o parcial con el mandato del trabajo, con el derecho humano del trabajo. ¿Sí? En ese sentido, les voy a traer algunos ejemplos, ¿sí? En el marco del sistema de Naciones Unidas o organismos que integran el sistema especializado de Naciones Unidas, en particular con la figura del trabajo. ¿Sí? Hay diversas organizaciones, porque el trabajo es una parte esencial de la vida de las personas. Entonces, muchas organizaciones se dedican a distintas características o distintos aspectos de la vida de las personas y el trabajo es transversal, ¿sí? Tiene un efecto diagonal en muchas temáticas. En ese sentido, y por traerles algunos ejemplos, les traigo algunos de los ejemplos que ya hemos venido trabajando. Ya hemos trabajado FAO, ya hemos trabajado la OMS, ya trabajamos la UNESCO en la figura de la cultura y los bienes culturales, no trabajamos en otras áreas. Ya hemos mencionado en diversas ocasiones UNICEF, porque es muy transversal, claramente lo que le impacta a la infancia y a la adolescencia también está muy vinculado en muchas de las temáticas que venimos viendo. Por eso les traigo algunos de los grandes titulares. ¿Significa que están todos? No. Y por eso les digo que hay otras organizaciones que claramente dentro de sus programas, sus actividades o tangencialmente trabajan la cuestión y desarrollan la cuestión del trabajo. ¿Sí? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, o el UNDP. Por supuesto, desde uno de sus objetivos base, como es la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, tiene distintos programas que se orientan hacia la figura del trabajo. Claramente, erradicar la pobreza, cuando el trabajo decimos que da medios de vida en buena medida, y también la reducción de las desigualdades en la promoción de la equidad y de la igualdad, claramente el trabajo es sumamente vinculado a poder promover todo eso. Entonces, en ese sentido, vemos programas de fomento del empleo sostenible, vemos empoderamiento económico de las mujeres, ¿sí? Lo que se llama la reducción de la brecha de género. También vemos iniciativas de desarrollo local, donde se trabaja específicamente en los distintos contextos. No es lo mismo generar un programa de empleo en Madrid, por poner un ejemplo, que generarlo en el sur de Italia o que generarlo en el norte de Marruecos, por ejemplo.
ejemplo. Son procesos distintos porque los contextos locales son muy variables, entonces se requiere de un específico, de una específica adaptación de los distintos programas. En ese sentido, también vemos a UNICEF. Y aquí uno dice, bueno, pero trabajo e infancia, bueno, claramente uno de los grandes problemas a la hora de consagrar el derecho de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes está justamente en la eliminación del trabajo infantil. ¿Sí? No nos olvidemos que en el mundo sigue habiendo formatos y bajo distintos esquemas de trabajo infantil, e incluso, por supuesto, de trabajo infantil forzoso. Entonces, en ese sentido, justamente, por un lado, la promoción de la eliminación del trabajo infantil y por otro lado, la formación profesional de jóvenes en riesgo. Porque no solo tenemos niños y niñas, también tenemos adolescentes y que muchas veces justamente requieren de una formación profesional para mejorar su vida, mejorar su contexto y salir de esas situaciones de emergencia, de urgencia, de riesgo. ¿Sí? Aquí hay una cosa que les menciono y es la formación profesional. Hablar de trabajo no se puede desvincular del todo, es decir, tienen una alianza simbiótica con la educación. ¿Sí? La educación y el trabajo, y cuando hablamos de trabajo es uno de los derechos dentro del trabajo, es la capacitación y la formación. De ahí que trabajo y educación están íntimamente relacionados. ¿Sí? Entonces, muchos de los programas se orientarán, si bien con un perfil laboral o con un perfil de incorporación al trabajo, pero que claramente se centran en una base educativa del mismo. ¿Sí? En ese sentido, la organización, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que la estuvimos viendo junto con Salud y Alimentación en la clase anterior, justamente en ese concepto de erradicación del hambre y garantizar la seguridad alimentaria, tiene distintos programas, pero programas, por ejemplo, de mejorar las condiciones de trabajo de los sectores agrícolas y rurales, de empleo rural, de formación y capacitación de trabajadores rurales y del sector agrícola. Entonces, esa revolución del campo no solo es automatización o maquinaria, también hay una formación de las distintas personas que forman parte de las poblaciones del campo o del trabajo rural. ¿Sí? En UNESCO, por ejemplo, dentro de ese campo de la educación, el cual no lo trabajamos en particular, cuando trabajamos la UNESCO trabajamos cultura y los bienes culturales, en las iniciativas de educación tiene, por supuesto, el trabajo decente, la educación para el trabajo decente y el empoderamiento de los jóvenes. El formar parte de los procesos educativos y muchas veces los contextos no habilitan a que solo se pueda estudiar. Se tiene que estudiar y trabajar. Entonces se dialoga no solo con un estudiante, sino con el estudiante que es también trabajador. Y eso requiere de un especial trabajo, tanto del contexto y el especial estudio de cada uno de los distintos casos. La Organización Mundial de la Salud, ya vimos cuando estuvimos trabajando en salud en la clase pasada, justamente el concepto amplio que tiene salud, que no solamente es lo físico, también es la salud mental y también es la salud social, ¿sí? En ese sentido, la cuestión de promover la salud pública mundial, ese concepto de salud global que decía la OMS, se vincula con distintos programas. Uno de ellos, claramente, siendo tan importante el trabajo en la vida de las personas, es la salud ocupacional, la salud en los ámbitos laborales y, por supuesto, la prevención de enfermedades profesionales. ¿Cuántas personas tienen, por supuesto, accidentes de trabajo, pero también el desarrollo de los riesgos psicosociales y de salud ocupacional o de salud en el trabajo a los que estamos expuestos? De ahí las enfermedades profesionales. Entonces, la prevención, la gestión, las buenas condiciones de trabajo, hablamos del equipamiento, hablamos de la carga horaria, hablamos del buen análisis de las condiciones de trabajo, requieren justamente también una perspectiva de salud. Esto no solo impacta en la educación, impacta en la salud, impacta en muchísimas de las distintas perspectivas del ser humano a la hora de su vinculación con la figura del trabajo. ¿Sí? Estos son solo algunos de los organismos. Hay muchas más organizaciones. Tenemos dentro de los programas del Banco Mundial, existen dentro
otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas que tienen distintos esquemas que se vinculan, por supuesto, con la figura del trabajo. ¿Sí? La idea es que tengan una panorámica, que entiendan cómo se va generando lo que se llama ese entramado, donde las distintas organizaciones deberán trabajar interagencialmente. ¿Sí? Por ejemplo, UNICEF puede que no trabaje en el área rural, pero puede haber grupos poblacionales de la infancia en áreas rurales y que además requieran de un trabajo específico para establecerse, no verse obligados a migrar, etcétera. Entonces no lo va a hacer solo UNICEF. UNICEF trabajará junto con FAO. Entonces ese trabajo interagencial en realidad es la promesa de cómo debe ser, el después que cómo se va dando. Me lo pueden decir ustedes según venimos analizando en los distintos casos, pero bueno, en principio es cómo debe ser y cómo se tiene que ir dando la figura del amparo del trabajo, de la figura del derecho al trabajo como derecho humano en las distintas organizaciones con sus propios objetivos, con sus propias finalidades. ¿Sí? Si bien, por supuesto, tenemos una organización que es de mandato específico. No nos olvidemos que cuando hablamos de organizaciones con un mandato específico o un mandato directo, es que la organización se ocupa específicamente del tema. Si hablábamos de la OMS, cuando hablábamos de salud, muchas organizaciones tenían temas o programas vinculados a la salud, pero el que se ocupaba de la salud desde toda su finalidad, ese era su mandato, era la OMS. Lo mismo nos pasaba, por ejemplo, con ACNUR, en la figura de los refugiados y las migraciones, o con el Programa Mundial de Migraciones, etc. En ese sentido, la que corresponde destacar es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Hay una cosa importante a destacar, como les decía, el trabajo no es un tema menor para nada y la relevancia del trabajo a nivel internacional o a nivel mundial ya cobra dimensión desde antes de Naciones Unidas. Como ya hemos hablado muchas veces, podemos hablar de dos grandes etapas. Previo a la Segunda Guerra Mundial o previo al nacimiento de Naciones Unidas en el 45 y posterior. Y el gran diagrama que estamos analizando, desde esa figura de interagencias, de agrupación y creación específica y mandatos específicos de organismos especializados vinculados al sistema de Naciones Unidas, normalmente se crean posteriormente o son posteriores a la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En el caso de la OIT fue creada anteriormente y varias décadas antes, ¿sí? En el 19, en 1919. Si bien en el 45 se crea Naciones Unidas y se vincula prácticamente enseguida a este sistema de Naciones Unidas en el 46. ¿Sí? Tiene un alcance muy amplio, prácticamente, por supuesto es global, tiene 187 miembros, ¿sí? 187 estados lo integran y vemos o podemos destacar ciertos objetivos que son principales, ¿sí? Que son vertebradores del esquema. Por ejemplo, promover los derechos laborales, ¿sí? No nos olvidemos que lo que se hace desde la figura de ese esquema coordinado, interconectado e interdependiente del panorama internacional, de las normas internacionales, muchas veces requiere de un cristalizar, ¿sí? De llevarlo hacia lo micro vendría a ser el Estado, es decir, lo internacional tiene que permear y entrar en lo nacional y que se convierta en norma nacional a distinto nivel, sea legal, constitucional, etc. Entonces, en ese sentido, la promoción de los derechos laborales resulta muy necesaria y la regulación específica sobre estándares, porque lo que se va a ir generando son estándares laborales o estándares del trabajo internacionales, y cómo eso se va dando y se va generando a nivel nacional o se va consagrando a nivel nacional. Justamente se centrará en fomentar el respeto y la implementación de los derechos laborales fundamentales. ¿Sí? Por supuesto, mejorar las oportunidades de empleo. Em, Como decía antes, la promoción de políticas que generen empleo de calidad, la creación de empleo sostenible, el concepto del pleno empleo, va muy vinculado con no solo con el crecimiento económico, sino además con un Estado eficiente.
¿sí? Es decir, con el éxito de una nación. Si una población no tiene empleo, conocemos las consecuencias. Aumenta la migración, aumenta la inestabilidad, puede aumentar la criminalidad, puede aumentar por supuesto, la cantidad de personas en situación de calle, el fracaso institucional en distintos esquemas, la necesidad del aumento del diagrama asistencial. Entonces, se genera como ese efecto dominó que termina justamente resquebrajando el esquema social. De ahí la importancia del empleo, pero no hablamos de cualquier empleo, hablamos de empleo sostenible, hablamos de un esquema no discriminatorio, donde las personas accedan con un esquema equitativo y, por supuesto, con buenas condiciones laborales. Porque puede haber mucho empleo, pero muy malo. Entonces nos interesa que tenga ciertas características para que califique y que además se haga una promoción, que haya una política pública en virtud del empleo y orientada hacia el empleo o, por supuesto, la lucha contra el desempleo, ¿no? Aumentar la protección social, mejorar la cobertura. Aquí hay un tema que me interesa mucho que vinculen. El trabajo, esa figura de, bueno, voy 8 horas, 7 horas, 6 horas, las horas que vaya a cierto lugar, trabajo, cumplo mi jornada laboral, cobro un sueldo, tengo unas vacaciones, etcétera. Mucho de eso está vinculado, por supuesto, y forma parte de ese derecho laboral o derecho al trabajo individual, ¿no? Esas características de contrato del trabajo, contrato laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No quiero expandirme mucho, pero me interesa que vean las dos grandes facetas. Por otro lado, el trabajo, el concepto de trabajo y el desarrollo del trabajo a nivel social está vinculada con la protección social. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de la capacidad del Estado y de los esquemas institucionales de cobertura y de efectividad de la protección social para todos, y particularmente, por supuesto, para los trabajadores. Hablamos de salud. Hablamos de sistemas previsionales, el poder jubilarse o el sistema de pensiones. Hablamos de distintos sistemas de cobertura social y de seguridad social. Por eso está tan vinculado el trabajo con la seguridad social. De ahí es lo que llamamos ese concepto de protección social. Entonces ya no solo es yo yendo al trabajo y cubrir tantas horas y demás, sino que tiene una visión mucho más macro y claramente colectiva en ese sentido. ¿Sí? Y ahí es donde nuevamente estamos redimensionando lo que muchas veces pensamos en materia de trabajo. Por supuesto, si nos vamos a la parte más colectiva del todo, es la figura del diálogo social, ¿no? Donde esos distintos actores, los actores de los empleadores o empresariales, el gobierno y, por supuesto, los trabajadores, requieren de un diálogo entre los distintos y un abordaje de las distintas cuestiones laborales y de las distintas características socioeconómicas del país que impactan en las relaciones laborales. Ahí es donde en muchos países no se da un diálogo tripartito, es decir, Estado es una parte, los empleadores o las empresas son otra, o el sector privado, y los trabajadores, ¿sí? Normalmente a nivel colectivo, por supuesto. En ese sentido, la OIT tiene un sistema tripartito. Ese es el modelo que ha tenido y que propugna. Hay distintos estados, muchos estados no tienen esquemas tripartitos o tienen esquemas tripartitos en la cúspide o viceversa a nivel micro, desde distintas acciones o no lo tienen todo cubierto a nivel tripartito, etcétera. Se da mucho el consejo de empresa a nivel interno y eso va variando mucho país a país, ¿sí? Pero resulta esencial cómo impacta y cómo se incorporan demandas sociales y sociolaborales en el diálogo social, ¿sí? Siendo una instancia de comunicación muy importante entre unos y otros que forman parte claramente de la interpretación y la lectura y la proyección de la sociedad en sí misma, ¿sí? Aquí claramente se incluyen diversos temas.
¿sí? Hablamos de condiciones de trabajo, seguridad, salud en el trabajo, como hablábamos antes, la salud ocupacional. Hablamos de protección social, como les decía antes. Ya no solo, sino la persona activa que deja de trabajar y pasa a ser población pasiva y que justamente requerirá de, ya sea mediante un sistema contributivo, ya sea con el modelo asistencial, etcétera, un sistema de retiro, ¿no? Lo que es el derecho previsional, la previsión a futuro de esa persona de una edad más avanzada, etcétera, y tendrá un derecho jubilatorio, un derecho de pensión, etcétera, correspondiente para poder mantener su subsistencia. El trabajo infantil, la cuestión del trabajo infantil, la cuestión del trabajo forzoso. Mucha gente lo considera casi anacrónico hablar de esclavitud, pero por eso existe lo que se llama el concepto de esclavitud contemporánea. Hoy en día y en muchos países se manifiesta y se da, y no solamente países en desarrollo, también en países desarrollados en formatos muy informales y dentro también de organizaciones del crimen organizado, la figura del trabajo forzoso y del trabajo esclavo, o lo que llamamos la esclavitud contemporánea. Entonces, eso claramente requiere de un análisis y requiere de un conjunto regulatorio, de fiscalización, de persecución, etcétera, para que no siga existiendo. ¿Sí? La igualdad de género, ¿sí? La brecha salarial, que se ha hablado mucho, también el diálogo social, como les decía, la figura de la negociación colectiva, y me refiero en general a todo el compendio de la triangularidad del derecho colectivo del trabajo y de la libertad sindical. Entre otros muchos temas. Aquí les traigo como los grandes titulares para que puedan ir contemplando algunas de las líneas en las que trabaja y en las que se focaliza los objetivos de la OIT. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos en la OIT, pero en realidad la imagen que más tenemos es el Ministerio de Trabajo o las figuras más cercanas a nivel nacional y no nos queda tan claro qué hace la OIT. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vemos distintos programas, ¿sí? Por ejemplo, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. El trabajo infantil se tiene que erradicar, ¿sí? El programa de trabajo decente. Se habla de trabajo decente. Las condiciones tienen que ser buenas condiciones laborales o condiciones de trabajo. Em, Programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Ya no solo hablamos de la figura fabril, donde veíamos mucho accidente laboral, se perdían miembros, se veían grandes afectaciones, es decir, la incapacidad, grandes niveles e indicadores de incapacidad por accidentes laborales. Hay sectores que siguen teniendo un índice alto, pero en general se ha ido reduciendo porque claramente esa gran expansión fabril inicial em, ha ido modificándose, se ha ido dando una variación de la matriz productiva en gran parte de los países. Entonces, en ese sentido, mucho de eso hoy lo vemos en otros impactos en la salud a nivel laboral. Son otros los riesgos psicosociales, ¿sí? ¿Cómo impacta, bueno, el burnout, el acoso laboral y la violencia en el trabajo? Es decir, tenemos muchas figuras que se van dando y que cada vez se van estudiando más sobre el ambiente laboral y cómo tienen que ser las condiciones. Eso también son condiciones de trabajo, no solo es llevar un casco o tener, por ejemplo, un mouse ergonómico para que no se genere, no sé, el túnel carpiano, sino que tenemos muchas otras condiciones que nos impactan y que muchas veces no sabemos ponerlas como en el mismo estante o en el mismo grupo de que se tratan de condiciones laborales y que deben tener ciertas, que existen unos estándares internacionales en virtud de ellas. Em, También, por ejemplo, iniciativa para la protección social. Hay muchos países que no tienen derecho jubilatorio, donde muchas veces el traslado de lo previsional va hacia los hijos. Los hijos se ocupan de sus padres cuando sus padres se retiran, o va trasladado hacia el seguro privado. Entonces, la persona que no tiene seguro privado no lo puede, o que tiene trabajo informal, no tiene sistema. Y a veces o a veces no, hay un sistema asistencial del Estado en un estado benefactor, un estado del bienestar,
que tiene claramente muchas vertientes, muchas visiones y muchos contextos, donde a veces sí puede manifestarse y otras veces no. Gran tema que se ha ido desarrollando desde la renta básica universal a conceptos universales de cobertura, de previsión social, etc. La protección social también va a la persona que se accidentó en el trabajo y que tiene derecho a percibir un sueldo o poder mantenerse a pesar de no poder incorporarse, los derechos de poder retirarse por incapacidad. Hay muchísimos temas, ¿sí? Muchos de estos yo sé que les suenan, pero me interesa que los tengan presente en todas estas acciones y todos temas vinculados a la cuestión del trabajo y no esa visión tan individual que muchas veces tenemos de pensar el trabajo como, bueno, un puesto laboral y cuestiones vinculadas a lo individual. Justamente dentro de sus instrumentos, no se olviden cuando hablamos de instrumentos internacionales, tenemos una visión importante y es que lo que es clave es determinar lo que es norma, lo que genera norma general vinculada al derecho internacional, el derecho internacional público y que además está orientada a que sea, en este caso particular, están orientados a ser ratificados y por ende se conviertan en norma, están vinculados, están obligados los estados a ratificarlos y convertirlos en norma nacional. Y después tenemos otros instrumentos. ¿Sí? En ese sentido me interesa que destaquen y tengan muy, muy presente los convenios y los protocolos, ¿sí? Y por otro lado, las recomendaciones. Los convenios y los protocolos son tratados internacionales. Por ende, son jurídicamente vinculantes, son obligatorios. Los estados los tienen que asumir, los tienen que cumplir y los tienen que hacer norma, con todas las características del derecho de los tratados y después de los procesos de ratificación nacional. Y por otro lado, las recomendaciones las podríamos categorizar de distinta manera, pero todos llegamos más o menos a la misma conclusión, y es que son unas directrices o en realidad elementos interpretativos, son de inspiración, de aclaración, tienen mucho nivel explicativo y un gran desarrollo en particular sobre los distintos temas, pero no son vinculantes. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que parece más interesante están las recomendaciones. Ese es uno de los grandes juegos diplomáticos, por decirlo de alguna manera, que ha implementado la organización de la OIT. Muchas de las cosas más potentes, de los cambios más estructurales o de las lecturas e interpretaciones jurídicas más puntuales sobre las normas internacionales laborales, se encuentran en las recomendaciones. Pero las recomendaciones no son obligatorias de ratificación. El Estado no está vinculado a ellas. Las puede ratificar si quiere y ahí se autoobliga, por decirlo de alguna manera, pero no está obligado a hacerlo. Entonces, muchas veces lo que nos dicen los convenios resultan menos específicos, más genéricos, con características de interpretación más abiertas. Entonces, los estados se obligan hacia el convenio, pero no hacia la recomendación. Ese claramente es una especie de falencia o de déficit que lo vemos también en otras organizaciones internacionales con las opiniones consultivas, las recomendaciones, mismo en la ONU y mismo en tantas otras. Tema que les remito cuando trabajamos la figura de los tratados y los instrumentos internacionales para la expresión de voluntad de la comunidad internacional. ¿Sí? Me interesa que sepan distinguir los dos. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. No, Gonzalo, en el chat no tenemos nada. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario para que puedan abrir su micrófono. Muy bien. Bueno, si Artemio, alguien... ay, Sí, perdóname, adelante. Gonzalo. Artemio, adelante, podemos abrir el micrófono. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas compañeros tardes, Artemio. de Lima, Perú. Interesante este tema. Yo lo había leído, me comentaron, si usted puede ratificarme, lo de la OIT. También, lógicamente, protege a las comunidades campesinas y tiene Ujú. algún capítulo específico sobre eso. Pues Ajá. precisamente dice que es imprescriptible, inalienable y no sé, un término más de las tierras de los, porque las mineras y los Ujú. invasores ahorita se las invaden
y como tienen poco conocimiento, por ejemplo, hay un juicio que ganaron en Perú, en última Ujú, instancia, desfavorable a una comunidad y yo les sugerí, como estaba enterado de ese tema, no sé si en algún curso llevé, y ujú. pues le dije que se acudiera. Y en este caso, ¿a quién acudiría ya? Y aquí ya pusieron en la última instancia, comunidad, y imagino que irá, no sé, a las Naciones Unidas, o cuál es la institución encargada de acudir Claro. en reclamo. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ti por el comentario. Exacto. Ahora igual yo les voy a mencionar algunos grandes titulares, grandes nombres que me interesa que un poco se acuerden, porque son muchos los convenios de Naciones Unidas y nosotros normalmente tenemos número de convenio, el año de dicho convenio y el tema, ¿sí? Dentro de lo que mismo planteaba Artemio, sí, claramente, el trabajador rural o los trabajadores rurales, así como distintas organizaciones, Vía Campesina, la figura de los campesinos, ¿no? El trabajador que trabaja la tierra, muchas veces que no la tiene, porque no es propietario de la misma, pero sí la trabaja. em, ha tenido distintos momentos y distintas visiones y también muchos momentos de diálogo con la OIT, al punto que para trabajar las condiciones de trabajo del campo, como muchas veces se menciona también, se han dado se han dado distintos pronunciamientos. Corresponde destacar en el 75, ¿sí? Aquí no está porque no era una temática específica, pero sí te comento, Artemio, y te invito a buscarlo también. En el 75 se da el convenio 141, ¿sí? El convenio 141 es para las organizaciones de trabajadores rurales. Entonces se da vinculado a organizaciones de trabajadores rurales y por ende también sindicatos del sector rural para vincular justamente derechos, aspectos y cuestiones específicas de dichas agrupaciones sindicales y también organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los trabajadores rurales. ¿Sí? Esto también se enriquece, por ejemplo, con otros sectores, porque, por ejemplo, la cuestión minera o otras empresas de gran impacto medioambiental han tenido claramente un gran impacto, por ejemplo, en el desarrollo del convenio 169, que es sobre la figura de los pueblos originarios, ¿no? Y los derechos de los pueblos originarios vinculados a la cuestión del trabajo. Entonces, en ese sentido, y por ende también la cuestión de la tierra tan importante, ¿no? Em, a la hora del recurrir esto, o sea, lo importante aquí es entender que la OIT hace la norma. ¿Sí? Es decir, se genera el convenio hace que eso que dispone sea norma, integre el derecho internacional público, requiere ser ratificada por los estados. Ahora vamos a entrar en las críticas de los estados que no ratifican esto, pero bueno, eso es otro cantar. Aunque el estado no ratifique, esa norma se convirtió en derecho internacional y si se convirtió en derecho internacional es exigible. ¿Sí? Eso es lo importante. La gran mayoría de los estados tienen mecanismos de entrada, mecanismos de bloques de constitucionalidad, admisiones lato sensu, admisiones abiertas, donde las distintas normas internacionales pueden entrar a nivel nacional sin haber sido ratificadas. Si no se da eso a nivel nacional, a nivel internacional, una vez se agotan, y te remito a la clase que dimos sobre justicia internacional, ¿sí? Si se agotan los mecanismos internos, los mecanismos jurisdiccionales internos, supongamos juzgado de paz, los distintos juzgados y tribunales a nivel interno, cuando se llegan y se agotan las distintas instancias, las personas están habilitadas, esa es una de las vinculaciones del rol del individuo, tiene legitimación activa, para acudir a instancias superiores, ya no a nivel nacional, sino a nivel regional o internacional. Si nosotros acudimos, por ejemplo, supongamos que esto pasa en Latinoamérica. Si acudimos a nivel regional, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Y esos derechos de los trabajadores son derechos humanos y además las normas internacionales, en particular lo que hablábamos de los convenios de la OIT,
están específicamente reconocidos como derecho internacional. Y ahí no va a primar el derecho nacional, sino el internacional. Ese es el que va a tener interpretación y ese será el órgano que el día de mañana requerirá o y se pondrá en diálogo también con el Estado en el incumplimiento de los derechos de dichos trabajadores. ¿Sí? Es decir, instancias existen, son procesos muy largos, son procesos muy lentos y no necesariamente ni expeditivos, ni extremadamente funcionales, ni baratos, pero existen. Entonces, una de las cosas importantes es saber dónde están nuestros derechos. Y ahí esta herramienta de conocer el derecho humano al trabajo y las características donde se consagra es muy importante, ¿sí? Uno tiene que saber en dónde se encuentra mucho de lo que uno puede reclamar, y ahí es donde está. Por eso les quería traer algunos de los convenios, que son convenios muy importantes, son convenios de renombre. En el medio hay muchos números y por ende muchos más convenios, pero que me interesa que los tengan un poco en visión y de paso les queda el material y demás para quien quiera profundizar y quien quiera también ponerse, incluso les invito a leer un convenio, más allá de que les interese lo jurídico o no, no nos olvidemos que los relacionistas internacionales tenemos que manejarnos con los instrumentos internacionales, los instrumentos que expresan las voluntades de la comunidad internacional, y por eso muchas veces tenemos que dialogar con tratados, con acuerdos, con convenios, con protocolos. Entonces, es una muy buena herramienta saber justamente dimensionarlo, entenderlo, ver cómo se materializan las condiciones de producción, etcétera. ¿Sí? Un poco ampliando, lo primero que me interesa es que tengan presente que el derecho humano al trabajo, el trabajo como derecho humano, está plenamente declarado. Lo tenemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 23, ¿sí? Se habla de derecho al trabajo, pero se habla de un derecho al trabajo con libre elección. Yo elijo dónde quiero trabajar, no se me obliga. Se habla de unas condiciones equitativas del trabajo, satisfactorias. Se habla de una protección contra el desempleo. ¿Sí? Muchos estados implementan ayudas, etcétera, contra el desempleo o políticas públicas en contra del desempleo, justamente para ayudar a las personas en caso de desempleo. Se consagra la no discriminación en el trabajo, la remuneración equitativa, es decir, la remuneración tiene que estar en función y orientada y equiparada a las funciones que se realizan. El trabajo realizado tiene que tener un salario equitativo a la misma. Em, Se requiere también que sea satisfactoria la remuneración, tiene que ser funcional a la existencia digna. Es decir, el salario tiene que ser funcional a varios de los indicadores del país, ¿sí? El índice al consumo, lo que vale la canasta básica, etcétera. La persona tiene que poder vivir en función de dicho salario, proporcional al tiempo realizado y las características del propio trabajo. Además, también en el pacto, en el PIDESC, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 6, vemos justamente la consagración del derecho al trabajo, es decir, la declaración del mismo, se reconoce plenamente, en base a poder ganarse la vida, ¿sí? A tener medios de vida mediante un trabajo libremente elegido o libremente escogido y aceptado. ¿Sí? Además, se consagra otro punto muy clave. Este no solo es un derecho para las personas, sino además es una responsabilidad, una obligación para los estados, los cuales se ven obligados a adoptar medidas en materia de políticas y medidas tendientes a fomentar la orientación y la formación técnico-profesional, la capacitación, el desarrollo económico, social y cultural, la orientación al pleno empleo, el desarrollo de un empleo productivo y a mejorar las condiciones justamente de esos trabajadores para que se garantice el disfrute de las libertades políticas y económicas fundamentales. ¿Sí? Esto es una visión mucho más amplia de ese trabajo o de ese concepto de empleo que muchas veces tenemos. Y pensar que eso justamente están obligados los estados firmaron y son parte de dicho pacto y por supuesto de la declaración. Dentro de materia de los convenios internacionales de trabajo, de la OIT,
Les traigo algunos. Estamos hablando de consagrar el ámbito de la libertad sindical, negociación colectiva, libertad sindical, derecho de sindicación, huelga, etc. Después estamos hablando, por supuesto, y hablamos del año 51 en el convenio 100, de igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres. Esto parece un tema nuevo o un tema que ahora se le está dando importancia, pero en realidad ya tenemos normativa internacional desde el 51. Lo triste es después cómo esto se consagra o no se consagra. La abolición del trabajo forzoso, pero también hablamos de esclavitud contemporánea. Y muchos países que tienen formatos legales o informales con esquemas de esclavitud. Entonces, eso también hay que ponerlo claramente en disputa porque ya se hablaba en el 57, ya se disponía legalmente en el 57. Discriminación en ámbitos de empleo y de ocupación. En el 73 vemos edad mínima para trabajar, abolición del trabajo infantil, jornada mínima, ¿sí? ¿Cuál es la jornada laboral? ¿Cuánto tiene que ser? Derecho a las vacaciones. Muchísimos de los derechos laborales se encuentran ampliamente gestionados. También la figura de la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿sí? Y lo hablamos en el 81, ¿sí? En materia de equipos de seguridad, prevención de riesgos, etc. ¿Sí? Me interesa que puedan tomar contacto con estas figuras porque resultan instrumentos muy interesantes y que además tienen un contenido muy importante porque llevan a poder trasladar muy bien a nivel nacional en virtud de las propias condiciones que conocemos todos, ¿sí? Me interesa por último y para ir cerrando. Sí, porque el tiempo es tirano. Paulina da fe de ello. Y no me puedo alargar mucho. La figura de las críticas y los desafíos. Lo que yo les traigo es una toma de contacto con la OIT y con la figura del trabajo como derecho humano y en el marco del sistema de Naciones Unidas. Eso no significa que esté todo perfecto, ni que no haya desafíos y por supuesto mucho menos que no haya críticas. Una de las cosas que hemos venido analizando en este recorte institucional en las distintas clases es justamente las críticas al modelo de organizaciones internacionales actual, cómo no se trabaja bien interagencialmente, etc. Entonces, en ese sentido, para ir consagrando la figura del trabajo y entendiendo cómo se da este derecho humano, es importante ver el múltiple abordaje y sobre todo algunas de las críticas, en particular a la OIT, que es a quien más le hemos puesto foco en esta clase. Por un lado, en materia de efectividad en la implementación de normas. Yo les decía, un convenio es norma y se tiene que ratificar, sí. ¿Qué pasa cuando no se ratifica? Bueno, vemos enormes dificultades por parte de la OIT en particular para justamente que se haga la ratificación o la implementación de convenios y de recomendaciones, principalmente de convenios. Así como, por ejemplo, ausencias y obstáculos en la implementación efectiva de las normas. ¿Cuántos países implementan, modifican en sus ámbitos legislativos el convenio al punto que prácticamente el convenio no se ve en la norma final que se ratifica? Cuando se hace norma en el Estado, parece otra cosa. Es increíble, pero justamente el proceso legislativo la transforma, por decirlo de alguna manera. Otros estados que utilizan los sistemas de reserva o que se desvinculan plenamente del convenio y, por supuesto, de las recomendaciones ni qué hablar. Esto lleva a un cuestionamiento y es, la OIT no solo hace las normas, sino que tiene que supervisar que se implementen. ¿Cuál es el problema? Bueno, la falta de recursos y muchas veces la voluntad política por parte de muchos gobiernos lleva justamente a que no se cumpla la obligación, no se ratifique, y ahí vemos un esquema de supervisión muy limitado, ¿sí? Una capacidad baja e ineficiente, bastante insuficiente en materia de supervisar el cumplimiento de las normas, e incluso cuando se ha supervisado y se corrobora de que no se está cumpliendo con la ratificación o que se ratificó y se hace de una manera que la norma resultante no es eficiente o no se cumple la norma, etcétera, justamente los mecanismos de sanción que tiene la OIT con los estados no se utilizan. Son muy pocos los casos donde se utilizan sanciones particulares por parte de la OIT, dado que la tendencia de la OIT como órgano colectivo, como órgano
de los distintos partes del modelo tripartito, llevan a lo que se llama cooperación voluntaria. ¿Sí? Se espera que los estados cooperen voluntariamente y por ello no hay una especial sanción. ¿Esto que termina afectando? Lleva a que no se generen tensiones, por decirlo de alguna manera, pero que cuando alguien se desmarca, tampoco tiene ninguna consecuencia mucho más grande y por ende la eficiencia o la eficacia resulta cuestionable a la hora de las normas. ¿Sí? En materia de representación y de gobernanza, vemos desigualdades en la representación, ¿sí? La OIT, por ejemplo, tiene un modelo tripartito, pero muchas veces ese formato de los estados es muy pendular. Entonces, a momentos que en realidad solemos ver como los dos puntos del baremo, los dos puntos de las dos posiciones encontradas. Por un lado, el sector empleador, el sector empresarial, y por otro lado, el sector de los trabajadores. Y el sector gubernamental, el sector público, bastante pendular. Entonces hay momentos donde se orienta más hacia lo empresarial, otras veces hacia los intereses de los trabajadores. Y claramente lo que termina generando, porque la tendencia es hacia lo empresarial muchas veces, es un problema de una visión desfavorable en materia de representación. No es un cuestionamiento per se al modelo, pero sí es un cuestionamiento a cómo se dan las internas y los choques de intereses, ¿sí? Esto se conjuga también con una tendencia como foro internacional de que se permea con la propia gravitación, esa lucha de intereses de los distintos estados. No todos los estados se representan o se presentan en la OIT igual que el resto. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de Estados Unidos, de Reino Unido, que de Mali a la hora de cómo vota, de qué impacta, de qué influye en los demás. Tristemente es así, si bien la base es que serían todos iguales, no lo terminan siendo como bien sabemos. Entonces, esos propios problemas de influencia desigual terminan justamente afectando también en materia de representación. La compleja adaptación de de las nuevas formas de trabajo, lo hemos vivido sobre todo después de la pandemia, el teletrabajo, la automatización, la economía digital, el trabajo atípico, las nuevas formas del trabajo, ¿sí? Requieren una altísima capacidad de adaptación, de ajuste, de reglamentación, de medidas por parte de la OIT. Y ese nivel de ser rápido, de ser muy eficiente, no se ha materializado. No es una crítica exclusiva de la OIT, lo hemos visto en muchos otros ámbitos, pero bueno, esa exigencia de ser expeditivo, eficiente, rápido y que las normas de trabajo se ajusten y sean efectivas para todas las nuevas expresiones de tipos de trabajo, formas de trabajo, etcétera, no se está dando. Entonces también hay una crítica porque en su propio mandato específico no estaría desarrollando específicamente las cuestiones requeridas, ¿no? Para los nuevos contextos, las nuevas realidades que tenemos. Y por último, el enfoque desde los países de desarrollo, ¿sí? Muchas veces la OIT ha privilegiado unos países por otros, ¿sí? No ha aportado en lo financiero y en el apoyo técnico la implementación eficaz para que esos países puedan cambiar sus contextos o sus condiciones y que su sector laboral o sus sectores de trabajo, sus trabajadores se vean en mejores condiciones, lo cual lleva a que una norma no termine nunca de consagrarse por otros factores, ya sea por falta de recursos o por falta de apoyo, por falta de capacidades técnico-profesionales. Mientras que claramente ha privilegiado, sí, otros sectores o otros áreas, otros espacios, como son las cuestiones laborales en los países desarrollados en lugares de los países en desarrollo. Eso también hace a una gran variabilidad en el enfoque, ¿sí? Les agrego algunos desafíos que claramente son lógicos. ¿Cuántos países consideran que el crecimiento económico se basa en, bueno, yo tengo que pagarle menos a los empleados, tienen que tener menos derechos y así voy a tener más empresas que invierten? Entonces, esa lucha entre la competitividad empresarial, la capacidad productiva, los bajos costos laborales, se traducen en peores derechos, peores condiciones. Esa suerte de lucha pujante
es uno de los grandes desafíos en materia laboral. También los cambios tecnológicos, la automatización. Estamos implementando tecnología más rápido de lo que la gente se está formando en áreas necesarias de personal. Entonces estamos viendo una obsolescencia de las personas mucho más rápida y una desvinculación, enormes despidos, los procesos de automatización, digitalización, tecnologías 4.0, etcétera, que llevan justamente a un desplazamiento de gran cantidad de personas que pasan a ser desempleados y que no pueden ser inmediatamente readmitidos o encontrarse inmediatamente reabsorbidos en la masa laboral, ¿sí? Y se ven inmediatamente desvinculados del espacio laboral y del mercado laboral. Las crisis económicas, migratorias, pandemia, por supuesto, las crisis climáticas. Todo esto lleva a una transición y un momento muy complejo de rescabrajamiento del diálogo social. El cuestionamiento de las figuras colectivas del trabajo, los sindicatos, etcétera, han llevado justamente a ilustrar estos desafíos y a que esto sea un tema sumamente complejo. ¿Sí? No solo que siempre fue importante y siempre fue relevante, sino que ahora tiene que ser más prioritario que nunca, porque hay que dimensionarlo con lo que hablábamos antes, el impacto que tiene no solo a nivel individual, que es forma de vida y medios de vida, sino además a nivel colectivo con toda la sociedad. ¿Sí? Bueno, como siempre, para quien quiera profundizar, les invito, es un tema enorme, apenas pudimos arañar la superficie, ver apenas la parte de arriba del iceberg. Les dejo la bibliografía para quien quiera profundizar y quien quiera ampliar desde distintas visiones y desde distintas visiones críticas también, para tener una visión muy contemporánea del asunto, ¿no? Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, lo vamos viendo. Gracias. Gracias a ti, Gonzalo. En el chat tenemos varias aportaciones y una pregunta, Gonzalo. No sé por cuál quieres que empiece, ¿por las aportaciones? Vamos con la pregunta, si te parece. Claro. Así me enfoco en el punto concreto y después, si te parece, vemos un poco Ujú. las distintas aportaciones, los distintos Tommy comentarios. nos dice, ¿cómo garantizar la interrelación del trabajo como cultura de cambio humana en las relaciones internacionales? Cómo garantizar la interrelación entre el trabajo, interrelación del trabajo como cultura de cambio humano en las relaciones internacionales. Bueno, es un tema complejo. No es una pregunta sencilla, Tomé. Claramente, como todo cambio, ¿Sabes? Él lo ya los primero, respondió. lo primero que tenemos que tener en cuenta es reconocer la interrelación. Tenemos hasta el día de hoy muchísimas visiones de las relaciones internacionales donde la cuestión del trabajo no forma parte de la agenda. No se considera parte. Sí, la economía, las finanzas, la cuestión política, entre otros ámbitos, pero no, muchas veces no se pone en el primer escalón a la cuestión laboral. Lo primero es esa vinculación de esas relaciones laborales internacionales. Ese concepto, esa categoría analítica específica resulta esencial a la hora de entender. No solo lo digo respecto de las empresas, lo digo respecto de los estados, pero también lo digo respecto de los sindicatos. ¿Cuántos sindicatos o cuántas agrupaciones gremiales, etcétera, no se vinculan? Bueno, ni digo a nivel interno, ¿no? Intersindicalmente, pero no se vinculan con sindicatos del país de al lado. Entonces, la necesidad de garantizar em, y de proteger y promover el trabajo y las buenas condiciones laborales, se crece y se proyecta en una visión global, que muchas veces, y es muy normal, el trabajo se termina analizando cada vez más micro, más micro, más micro, más micro, es más específico al contexto, pero no hay que olvidarse de la gran necesidad de absorber, de conectar con otras realidades. Porque quizás un sindicato muy grande, un sindicato interprofesional de muchas temáticas, que está, por ejemplo, en la capital de un país, tiene mucha menos noción, por ejemplo, del trabajador de la pesca de Argentina que
esa misma situación, los trabajadores de la pesca en un sindicato en Río de Janeiro. Quizás tiene más conexión entre Río y, no sé, Ushuaia, en esos dos sindicatos de los trabajadores de la pesca, que sus propias realidades en las propias capitales, en los sindicatos macro o en los sindicatos madre. Entonces, ese trabajo intersindical, así como por supuesto los trabajos de diálogo social, de negociación colectiva, que se haga a nivel internacional, resulta muy, muy necesario y justamente empezar a entender que los foros globales, los espacios de escucha, la participación en la toma de decisiones, el derecho a ser oído y la participación de las distintas plataformas de la solidaridad internacional y de los distintos actores, aquí hablamos tanto del individual como del colectivo, tienen que formar parte también de los foros mundiales, ¿sí? Formar parte de los foros comunes a nivel internacional. Son un actor, que muchas veces eso no se reconoce, se pone en segundo plano. Eso creo que es un punto muy relevante y también exigir que eso se cumpla, ¿sí? Que el Estado, como parte de esos foros, requiera la participación de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, ya quedó lo de la pregunta y tenemos algunas Ujú. aportaciones, Gonzalo. Sí, dime. Mira, te las leo juntas porque van de la mano. Ah, Eh, bárbaro. Aris nos dice, o si quieres que paren alguna, me informas. Dice, Bárbaro. exactamente los derechos de los trabajadores es también un derecho humano. Hay muchos Ujú. países socialistas que critican el capitalismo, pero ellos violan derechos humanos en cuanto a salario y explotación laboral, etcétera. Bueno, aquí, por supuesto, entiendo lo que plantea. Em, las críticas trascienden. La cuestión de los derechos humanos, una de las virtudes de ello, es que trascienden el régimen o la visión ideológica o político-partidaria. Esa es una de las grandes claves del derecho humano. El derecho humano es por el mero hecho de ser humano. Entonces da igual las características ideológicas o político-partidarias puntuales de un país o de otro. Aquí nadie tiene un ejemplo perfecto. Yo no puedo citarles a un país y digo, esto es perfecto, eso es lo que necesitamos en el resto del mundo. Nadie, ningún país tenemos como ejemplo perfecto en materia laboral o en materia de condiciones exactas y espectaculares de trabajo, porque es una cuestión que impacta en todos los países, a todos los trabajadores y que además lo vemos en países desarrollados, países en vías de desarrollo, o sea, la mayor riqueza, menor riqueza, no se ha demostrado como el ejemplo perfecto de mejores condiciones laborales o mejores condiciones de protección social, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que está está bien lo que plantea Aris, pero hay que justamente ampliar la panorámica para entender que la crítica es mucho y la problemática es muy profunda y mucho más amplia, ¿no? En realidad son muchos los países que entran en cuestión, por no decir todos. Eh, sí, continuamos. Me comentabas que teníamos un comentario más, ¿no? Sí, Gonzalo. Sí, dime. Luzmila nos dice, gracias por la clase, es un tema muy interesante, pero en lo personal voy a investigar acerca de estas entidades, ya que en mi medio no he visto mayor intervención. Alguna vez escuché en un asunto de exportación de bananas que fueron mencionados. Sí voy a consultar más. Muchas gracias. Sí, esto pasa. Muchas veces no lo escuchamos, muchas veces tampoco sabemos que algunas de las normas internas, por ejemplo, normas nacionales, en realidad vienen de la mano de que son la base de la que lleva a la norma es un convenio de la OIT, ¿sí? Eso sucede y muchas veces conocemos quizás, no sé, la Ley Federal de Trabajo y no sabemos que muchos de los elementos o mucho del articulado de la ley viene de distintos convenios de la OIT y que en realidad se están ratificando en una norma común. Eso es una cuestión más de logística y de cómo se van materializando y pensamos que las normas propias de nuestro país no tuvieron inspiración a nivel internacional, pero muchas veces sí se da. Lo interesante cuando hacemos la mirada a nivel de relaciones internacionales es no quedarnos en un país solo, sino tener una mirada más amplia, mismo como le planteaba Aris, de ampliar la panorámica y tener esa capacidad también de comparar.
A mí me interesa mucho que seamos capaces de hacer esa comparación, no solo global, sino regional, subregional, entre países, entre contextos. Eso es lo que nos lleva a enriquecer nuestra capacidad de análisis e implementar, por supuesto, mecanismos técnicos, profesionales, sistematizados, para tener justamente una visión mucho más comprensiva de la realidad y de los distintos eventos internacionales a la hora de poder explicarlos, sin duda. Muchísimas gracias, Gonzalo. No, muchas gracias a ustedes. Ya debido por el tiempo, vamos a dar por finalizada lo que es la clase, Gonzalo. Perfecto. No sé si quieras decir algo más para ya finalizar. No, muchas gracias como siempre por su atención y por su tiempo y les invito a profundizar. Es un tema muy amplio. Muchísimas gracias, Gonzalo, por compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento. Es un tema bastante largo, pero Sí, ya lo estaremos viendo a profundidad en las próximas clases. Es un gusto tener clases contigo, Gonzalo, con muchas estos gracias. temas. Te mando un abrazo súper fuerte, hasta Uruguay. Espero verte en una próxima clase y muchas gracias a los que estuvieron conectados. Los abrazo muy fuerte y cuídense mucho. Que tengan bonito.